Gracia y paz. ¿A quién elegiría usted como restaurador si tuviese una vasija rota o una porcelana valiosa? ¿Qué tipo de persona escogería usted para que restaurara esa obra? Sin duda sería una persona acuciosa, delicada, prolija, porque lo que tiene que reparar es algo valioso. Eso haríamos nosotros. Pero cuando el Señor buscó a alguien para encargarle la tarea de restaurar su iglesia, en tiempos en que se había deteriorado, en que habían entrado herejías, en que la fe había palidecido, mezclado, el Señor escogió a Juan. Juan, el apóstol Juan. Cuando miramos el Evangelio o los Evangelios, encontramos que Juan y su hermano Jacobo tenían una historia familiar bien especial. Su padre era Zebedeo, y el Señor, cuando llamó a Juan y Jacobo, les apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno, lo cual da a entender que Zebedeo era un hombre de un carácter bastante explosivo, iracundo. Y la madre de estos hermanos era una mujer bastante ambiciosa, porque ella fue la mujer que fue donde el Señor Jesús después a pedirle que sus hijos se sentaran uno a su derecha y otro a su izquierda en su reino. De tales padres entonces tenemos a Juan. Y Juan llegó a tener un papel muy importante hacia fines del siglo I, pero aquí tenemos los comienzos. Esta familia, la familia Zebedeo, era una familia acomodada al parecer. Tenían una pequeña empresa pesquera y tenían una casa en Jerusalén. Para gente de provincia, tener una casa en la capital no era algo menor. Ahora, la obra de restaurador a la cual el Señor llamó a Juan quedó prefigurada el día cuando el Señor los llamó. Ustedes recuerdan, ellos estaban remendando las redes. Pedro y su hermano Andrés pescaban, pero ellos, Juan y Jacobo, remendaban las redes. Eso también significa un trabajo acucioso. Las redes se gastan, se deshilachan, se rompen con el uso y se requiere gente muy minuciosa, paciente para hacer ese trabajo. Y esta actividad que ellos estaban realizando en aquel día fue una profecía de lo que Juan iba a hacer en las postrimerías del siglo I, cuando él ya era un hombre mayor. Sin embargo, veamos un par de hechos que nos muestran el carácter de Juan. En el Evangelio de Lucas hay dos incidentes mencionados y que nos muestran claramente cómo era Juan de joven y al comienzo del ministerio del Señor. El primero de ellos tiene que ver con un hombre que echaba fuera demonios, que no estaba en el grupo de los apóstoles y discípulos, y Juan y los demás discípulos lo hicieron callar porque no estaba con ellos. El Señor reprendió a Juan y a los demás diciéndole: el que no es por nosotros es. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Por lo tanto, déjenlo. El segundo incidente tiene que ver con una ciudad de Samaria, a la cual Juan y Jacobo querían castigar por no haber recibido al Señor. Quería que el Señor derramara fuego sobre ella. Esta vez el Señor le reprende con mayor severidad, diciéndole: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder las almas de los hombres, sino a salvar. Ahí se muestra entonces claramente cuáles eran las credenciales de estos dos hermanos. Pero avanzando el tiempo, hacia el final del ministerio del Señor, encontramos a Juan en una
posición y en una situación muy sorprendente. Voy a leer un pequeño fragmento de la Biblia textual, cuarta edición, que tengo aquí, que nos muestra con un lenguaje más claro lo que ocurrió allí. El Señor se angustió en su corazón cuando vio que faltaba poco para ser entregado, y dijo a los que estaban cerca que uno de ellos le iba a entregar. Dice, uno de sus discípulos, a quien amaba a Jesús. Esta expresión, a quien amaba a Jesús, es recurrente en el Evangelio de Juan, y es una forma de esconder su identidad, porque es Juan. Y estaba inclinado en el regazo de Jesús. A este pues hace señas Simón Pedro para que preguntase a quién se refería. Así pues, al recostarse él sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Jesús responde, es aquel para quien yo mojaré y le daré el bocado. Y mojando el bocado lo da a Judas, el de Simón Iscariote. ¿Cómo Juan llegó a estar recostado sobre el pecho del Señor? Imaginémonos la compañía de 12 hombres en torno a su maestro, cada uno de ellos queriendo ocupar el mejor lugar. Y resulta que Juan, el furibundo, el iracundo, está recostado ahí, en el lugar más cercano, más íntimo. ¿Cómo llegó ahí? ¿Era porque era el más joven? ¿Sería porque había un parentesco entre él y el Señor? ¿O era porque en ese tiempo transcurrido juntos Juan se había comprometido más con el Señor que los otros? Lo cierto es que estaba ahí y el Señor lo aceptó en esa posición y le mostró a Juan un secreto, porque nadie más escuchó eso, solamente Juan lo supo y probablemente Pedro, a quien le había preguntado. Aquí veo entonces un hecho muy significativo. El Señor abre su corazón y le muestra un secreto a quien está recostado sobre su corazón. Ahora, ¿qué puede pasar con un hombre que escucha el corazón de Cristo? Hagámonos esa pregunta. Otro incidente. Junto a la cruz de Jesús está María, su madre, y está el discípulo a quien Jesús amaba, Juan. Y en un momento el Señor le dice a María, mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a este discípulo a quien Jesús amaba, he ahí tu madre. Juan es el único evangelista que registra este incidente. ¿Qué podríamos pensar de Juan? ¿Presume de eso? ¿De que el Señor lo haya escogido a él para que reciba a su madre? ¿Vanidoso? Juan, recordemos, escribe su evangelio cuando ya era un hombre viejo. Había tenido 50 o 60 años para meditar, para reflexionar en aquellos hechos maravillosos que él vivió siendo tan joven. Y ahora él deja traslucir cómo el Señor lo favoreció en su gracia, siendo quien él era, para recibir y acoger a su madre. De modo que la casa de Juan se convirtió a partir de este momento en una casa de misericordia. Más que pensar en sus hermanos, Jesús pensó en Juan.
Y no solo la madre de Jesús, María, llegó allí buscando refugio, sino Pedro. Recordemos, después de negar al Señor, Pedro vivió el día más oscuro de su vida. ¿Y dónde se escondió? ¿Dónde se refugió? ¿Qué mano lo sostuvo? ¿Qué hombro lo abrazó? Juan. Porque el día de la resurrección, cuando la mujer que vio el sepulcro vacío fue a avisarle a los apóstoles, entonces estaba Pedro con Juan. Después de esa noche larga y oscura, Pedro pudo ver la luz del día nuevamente y lo hizo en compañía de su amigo, de su camarada, que le había extendido la mano. Cuando Juan escribió después su evangelio, al final del siglo, había persecuciones sobre la iglesia, se habían introducido herejías diversas, unas que desconocían la humanidad de Jesús, otras que desconocían la divinidad del Señor. Y todas ellas estaban haciendo un tremendo daño a la fe de los cristianos. Entonces, Juan escribe el Evangelio, escribe las epístolas y más tarde escribe el Apocalipsis desde la isla de Patmos. Es día de confusión, es tiempo de zozobras. Y en ese momento Juan, el restaurador, comienza su verdadero trabajo, para el cual el Señor Jesús lo había preparado. Y entonces Juan, en su Evangelio, nos revela a aquel que él también conocía, sobre quien había estado recostado, cuyo corazón había oído latir y sufrir. Y es así como Juan en su Evangelio descubre un velo, descorre un velo que había sobre la persona de Jesús. Dice, en el principio era el verbo, el logos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y usa esta palabra logos que implica una revelación. Esta palabra era conocida por los griegos, obviamente era de uso común. Sin embargo, Juan toma esta palabra y le da un estatus diferente. Esta palabra la convierte en un vocablo revelador de la persona del Hijo de Dios. Porque logos significa palabra, significa verbo, pero también significa sabiduría. Significa no solo la palabra que refleja lo que uno piensa, sino la palabra creativa, la palabra que tiene poder. Logos es el equivalente de la palabra hebrea memra. Juan reúne así, en este concepto, en este idioma, que es el idioma común en el Imperio Romano, reúne una descripción sintética pero precisa de lo que es el Hijo de Dios, coeterno con el Padre. Pero que este verbo, siendo la sabiduría de Dios, el pensamiento de Dios, la expresión
de Dios, se hizo carne. No solo fue hecho carne, se hizo voluntariamente. Eligió hacerse carne, habitar entre los hombres, fijar su tabernáculo, su tienda entre los hombres, lleno de gracia y de verdad. Juan nos muestra así algo glorioso. El pescador de Galilea, usando esta palabra, va mucho más allá de lo que los filósofos griegos habían ido cuando utilizaron el arjé como esa sustancia o elemento primordial que sustentaba todas las cosas, que le daba vida y esencia y sostén a todas las cosas. El Logos va mucho más allá, porque no es solamente una abstracción, no es un ente, es también carne, es también hombre, lo eterno unido a lo finito. Una sola realidad, Dios, hombre. Pueden ver ustedes, este pescador, algunos dicen que es la figura intelectual más alta del Nuevo Testamento. Cómo reúne en este concepto la esencia de lo que el Señor Jesús es, Dios con nosotros. Dios manifestado en carne. Ahora bien, comenzando el Evangelio, Juan dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. La otra versión dice: el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Aquí se traduce Él lo explicó, o Él hizo la exégesis, lo interpretó, lo dio a conocer. ¿Cómo Jesús pudo dar a conocer al Padre? Porque Él está en el seno del Padre. ¿Cómo Juan va a poder dar a conocer a Cristo? Porque Él estuvo en el seno de Cristo. Vean ustedes la correspondencia. No es gratuita la escena de Juan recostado sobre el pecho de Jesús. Por eso es que Juan pudo escribir el evangelio más profundo de los cuatro, el más espiritual de los cuatro, el que ha tenido más lecturas, más estudios, más análisis, y el que trae vez tras vez más bendición sobre los cristianos. Lea usted Juan, estúdielo, trate de explicarlo, y cada vez que lo haga va a encontrar aguas frescas, va a encontrar revelación nueva, va a encontrar una palabra rema que va a hablar permanentemente a su corazón. Pero es Dios preparando a un restaurador, Juan, trayendo al mundo cristiano, al mundo entero, una nueva luz de Dios que nunca se había tenido antes. Recordemos que en Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés y se presenta a sí mismo, dice: yo soy el que soy. Y los hebreos, por respeto, tomaron esa expresión y la resumieron en 4 letras, el tetragramaton. Yo soy el que soy. Pero también yo soy el que soy es una tautología. Es decir, la explicación repite prácticamente lo mismo que quiere explicar. No hay mucha luz acerca de Dios en el yo soy el que soy. Entonces, por eso es tan importante lo que hizo
Juan al escribir su evangelio, porque nos muestra a Cristo respondiendo las preguntas que un hombre puede hacerse respecto a este gran yo soy el que soy. Y por eso en su evangelio nos dice que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy antes de Abraham, o antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y todas estas figuras, estas expresiones de identidad que da el Señor, son expresiones de gracia, porque están pensadas en el hombre, están en función del hombre. El hombre tiene hambre, esa hambre esencial que no se puede saciar con nada aquí abajo en la tierra, pues Jesús es el pan de vida. Estamos en una oscuridad espesa, agobiante, mortal. Jesús es la luz del mundo. Y así cada una de las expresiones definitorias que el Señor da de sí mismo son una respuesta a las necesidades del hombre. Entonces ya no es yo soy el que soy, yo soy esto. Y todos los elementos que se mencionan ahí son sencillos, fáciles de comprender, están al alcance del hombre, porque en Cristo Dios se hizo y se puso al alcance del hombre. Vean ustedes la exégesis que el Señor hace del Padre. Nos muestra el corazón de Dios, porque es ahí, en el seno del Padre, donde el Señor estuvo eternamente disfrutando esa comunión íntima entre el Padre y el Hijo. Y no solo eso, en el Evangelio de Juan, piensen ustedes, en 50 o 60 años Juan tuvo tiempo para pensar, para orar, cómo iba a constituir su libro, su relato. La mayoría de las cosas que Juan introduce son cuestiones que no aparecen en los otros evangelios. Y él nos presenta algunos personajes que son muy típicos y muy definidores de la condición humana. Y a través de cada uno de ellos, él nos dice algo. Y cómo Dios se relacionó, cómo Jesús se relacionó con ellos. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en la segunda parte.